the Vamos por las Licencias campaign that Voces de la Frontera Action is going to be organizing. And as part of that campaign, Vamos por las Licencias, which means let's go for driver's licenses, we are recognize that it's going to require organizing statewide the Latinx vote to turn out in historic numbers in November of this year. So les queremos dar las gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros, la prensa y otras personas, para el inicio de nuestra campaña Vamos por las Licencias, Licencias para Todos, que es nuestra campaña para restaurar el derecho de licencias de conducir para inmigrantes y ciudadanos que por falta de recursos económicos también pierden el derecho de tener acceso a licencias de conducir. Y para esta campaña, hacer exitoso y ganar este derecho en el 2019, reconocemos la gran necesidad de organizar el voto latino para que tengamos una participación altísima, histórica en este estado. Y esta campaña se está iniciando a través de Voceros por el Voto, que es lo que vamos a escuchar hoy. So we're going to be hearing about the Voceros por el Voto shortly, and I'm just going to give a brief description. So today we're going to be hearing from the Voceros por el Voto, how Voces de la Frontera Action is organizing this new approach to organizing the statewide Latino vote. And also, also about the need to restore driver's licenses and the need to really treat these elections as a frontline struggle to beat back the unprecedented level of attacks that are affecting Latino and immigrant families in our state today. I think just one example of what's happening nationally is the fact that we have, right now, the Trump administration is trying to administratively change a rule to hold children and families in detention longer with less protection for their safety, for their rights. You have to ask yourself, what kind of people are in power that are doing that? And that we can't just show up at marches, we also have to participate in these elections to make sure that these politics, which are really reminiscent of fascist period, in terms of like just cruelty at such a intentional, escalated scale, that it's beaten back, and it's going to get beaten back through our work. And then folks are going to talk about the need for driver's licenses here as something very, very local. But in terms of the national, I think that's just one example of what we're facing today. So creo que la necesidad, si nos pensamos en un ejemplo de la gran necesidad que la comunidad latina tiene en participar en estas elecciones, es ver que la experiencia de Trump ahorita están administrativamente tratando de eliminar protecciones para niños y familias en centros de detención y mantenerlos ahí por más tiempo. Y uno tiene que pensar qué tipo de gente que está en poder tiene, qué tipo de política motivada por tanto odio racial, étnico, están allá. Y si nosotros no nos organizamos, esta política va a crecer. Vamos por 48,000 votos en este estado a través de un programa organizando a través de conocidos. El voto latino puede hacer la diferencia a nivel estatal, pero también en otras elecciones para el estado. Un ejemplo, Gabriel Gómez en el distrito 21, 9%, tienen 9% votantes latinos que representan alrededor de 5,000 votantes. Si ellos participan, ellos pueden hacer la diferencia en esa elección y elegir a Gabriel Gómez, que es una persona latina que realmente representa los intereses de los latinos y de la comunidad de familias trabajadoras. So just an example of the power of the Latino vote for everybody is the fact that the margin of Latinos in statewide races where, for example, Trump just won by only 22,000 votes here in Wisconsin,
can make a difference in statewide elections and in key assembly districts. And just to give you one example of one race of which Voces de la Frontera Action is endorsing is Gabriel Gomez in Assembly District 21. He is the candidate that we're supporting against Jesse Rodriguez. And to give you an example, in that district, it represents 9% Latino, which is around 5,000 Latino voters. If they participate in full numbers, they would make a difference in terms of electing a Latino candidate that's actually going to champion immigrant rights and champion the rights of working families. Now I'm going to pass it to Berta Barrillas. Berta is our new statewide director of this new program, Voceros por el Voto, which again is shifting completely the way we do organizing, away from traditional canvassing and phone banking to a program that's focused on organizing people who we know, family, friends, and neighbors. Hello, my name is Berta Barrillas. I have taught high school students for the past 15 years. I was also the advisor for the youth branch of Voces de la Frontera, which is called Youth Empowered in the Struggle. Yes. And I have seen firsthand the pain that was caused by the Walker administration. Working with diverse students from all over the world has shown me the importance of advocating for the immigrant community and for those not eligible to vote. That is why I have taken the role of statewide director for this electoral campaign. Mi nombre es Berta Varillas y yo he trabajado con estudiantes para 15 años. Yo también fui la maestra que se encargaba de la rama juvenil, llamado Youth Empowered in the Struggle, yes. Y yo he visto primeramente el dolor que mis estudiantes han pasado con la administración de Scott Walker. He tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes de diferentes partes del mundo y eso me ha enseñado la importancia de ser voz para ellos, para la comunidad inmigrante y para los que no pueden votar. Esa es la razón que yo tomé esta posición de directora estatal para la campaña que vamos a presentar hoy. Latinos have a huge presence in Wisconsin and we want to make sure that we mobilize them on November 6th. We want them to go and vote. Our new campaign is called Voceros por el Voto, and we currently have volunteers, which we are calling Voceros, in Green Bay, Madison, Sheboygan, Racine, Walworth County, and of course Milwaukee. La razón de tomar esta posición de directora estatal es en tratar de movilizar a los latinos para que voten el 6 de noviembre. Y recién tenemos voluntarios que le estamos llamando voceros en diferentes partes de Wisconsin, incluyendo a Green Bay, a Madison, a Racine, Sheboygan, Walworth County, y claramente en Milwaukee. Si les gusta participar, si quieren ser voceros, nos pueden llamar al 643-1620. If you would like to volunteer for this campaign, if you would like to get involved, you can call us at 643-1620. I would now like to introduce to you one of the regional people, one of the regional organizers in Milwaukee, Juan Edwin. Queríamos todos antes de las elecciones pasadas que pensábamos que no iba a pasar, que este candidato no iba a llegar a ningún lado, nos dio la certeza de que no estábamos seguros, de que hoy tenemos que salir a votar, de que hoy ya no pienses que estando sentado alguien va a venir a hacer tu trabajo por ti, sino que tenemos que ver, que tenemos que comunicarle a la gente que aunque no sea ciudadano, puede comunicarle a los demás que tienen que levantarse de donde estén para salir a votar. Tenemos nosotros un lema muy difícil entre los latinos que decimos que otras comunidades se ayudan y nosotros no. Pues yo creo que es hora de empezar a hacer el cambio. Yo creo que es de empezar a levantarse, a dar por el otro. Si eres ciudadano, levántate, da tu voto, exige lo que tú necesitas, que es la licencia para las personas que están manejando en la calle, que no tienen licencia, pero lo hacen por la necesidad de trabajar, por la necesidad de sus hijos a las escuelas.
Por eso buscan la manera de cómo llegar a los trabajos. Las fuentes de trabajo en Wisconsin se están bajando porque la gente le da miedo manejar. No hay compañías que tengan drivers o choferes porque no tienen licencia. Entonces yo creo que es como inyectarle también, tanto para los negocios como para las personas, una tranquilidad. Y sabemos que esta administración ha sido difícil, la de Scott Walker, tanto que le ha bajado los sueldos a los maestros. Entonces por todos lados tenemos que levantar la mano los latinos para salir a votar y hacer valer nuestro derecho, que es elegir a un buen candidato o una persona que nos represente a la comunidad entera. My name is Francisco Aguilar, I'm a community member, and I'm here to structure is a different approach to help our community better, and not just to vote, but to build a base coming out of it to then move those bills through the state legislature in 2019. So that's the important piece, because people become, it's not just about voting, it's about getting the job done after we've elected the candidates who have committed. So lo que estaba diciendo, que creo que para mí más que todo es tiempo, y I'll just give one example. Someone I just talked to, he did not really, it just needed a conversation with them, very brief conversation. Oh, perdón, una pregunta era sobre, un ejemplo, acabo de hablar con alguien que acabo de reclutar a ser vocero, y él estaba diciendo, una persona muy conocida, que tuve la oportunidad de hablar con como Mike Pence y gobernador Walker, y les estaba hablando de la necesidad de las licencias. Le dije, mira, Pence es lo mismo que Trump, y digo, y es verdad, y Walker es el títere de Trump. Le digo, y así es verdad. Le dije, ¿cuántas personas conoces que tienen derecho? Dijo, entre 15 y 20. Digo, perfecto, tú eres vocero. Digo, ya sí lo hago. Pero eso es como un poquito de información es lo que necesita la gente saber. Mucha gente no sabe que Evers está apoyando licencias de conducir, que apoya más inversión en las escuelas públicas, que apoya pólizas de santuario en las escuelas para proteger a familias de que inmigración no entre. Esas son cosas que la gente necesita saber, y el proceso. So just saying time, and in English just briefly, time, people are working really long hours, and also just because in some cases the language and that there hasn't been as much of a culture of participation, so people really need the basics. Where do I vote? Who's on our side? How do I fill out this ballot? It's really what we often hear. Pero me gustaría, si ustedes quieren compartir de su experiencia reclutando votantes, qué es lo que consideran que ha sido la barrera.